Nadie podía entender cómo un pequeño lince, con el cuerpo destrozado y las patas traseras completamente paralizadas, aún se arrastraba por el frío camino nevado de la montaña solo para aferrarse a la pierna del pantalón de una desconocida. En ese tramo solitario donde todos pasaban apurados por miedo, solo un par de ojos apagados suplicaban ser vistos. Nadie se detuvo a ayudar hasta que un momento cambió la vida del pequeño lince para siempre. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Una tarde fría de invierno cerca de Bariloche, las montañas de la Patagonia estaban inusualmente silenciosas. El viento llevaba el aroma de pinos secos y tierra helada, el tipo de aire que hacía que personas mayores como Carmen Morales se ajustaran el abrigo un poco más fuerte incluso dentro del auto. Acababa de recoger una pequeña caja de artículos domésticos del almacén del pueblo. Nada importante, solo cosas que había retrasado comprar durante semanas mientras organizaba sus papeles de jubilación y llamaba a su banco sobre la pensión. A sus 62 años, había comenzado a moverse más lento, pensar más despacio, pero su corazón nunca se había endurecido con la edad. Seguía siendo el mismo corazón cálido y constante que siempre tuvo. La Ruta 40 serpenteaba por un estrecho desfiladero. Carmen conducía con cuidado. Sabía que los accidentes ocurrían rápidamente en estas partes, especialmente con la fauna silvestre cruzando sin aviso. Pero hoy, notó algo diferente, algo inmóvil. Una forma pequeña yacía a la derecha del pavimento nevado, mitad en los arbustos, mitad expuesta a la luz menguante. Al principio, pensó que era una chaqueta que alguien había dejado caer, o tal vez una bolsa abandonada por excursionistas. Pero mientras se acercaba, un movimiento delgado y espasmódico hizo que levantara el pie del acelerador. La forma no estaba quieta en absoluto. Se movía lentamente, dolorosamente, como si se arrastrara hacia adelante. Carmen detuvo el auto. Abrió su puerta con cautela, salió y entrecerró los ojos hacia la forma. Su vista ya no era perfecta, pero el sol estaba lo suficientemente bajo como para arrojar un resplandor suave sobre la nieve sucia. Y fue entonces cuando finalmente comprendió lo que estaba mirando. No era una chaqueta, ni una bolsa, ni nada sin vida. Era un joven lince, no más grande que un niño pequeño, su cuerpo temblando mientras intentaba arrastrarse usando solo sus patas delanteras. Las patas traseras yacían flácidas detrás de él, retorcidas de una manera que hizo que la respiración de Carmen se entrecortara. Su pelaje, marrón con rayas más oscuras, estaba enmarañado con polvo, nieve y pequeñas manchas de sangre seca. Sus orejas se movían nerviosamente, pero sus movimientos eran dolorosamente lentos, como si cada centímetro hacia adelante le costara más de lo que tenía para dar. Una ola de preocupación la inundó. Sabía que los linces podían ser peligrosos, especialmente cuando estaban heridos. Pero algo en este no le provocó miedo. En cambio, despertó algo más antiguo y profundo dentro de ella. El mismo instinto que la hizo detenerse años atrás cuando encontró un gato callejero llorando detrás de un contenedor de basura. Ella siempre era la que se detenía. Pero esto no era un gato doméstico. Era un animal salvaje. Aún así, estaba sufriendo. Carmen se acercó más, manteniendo sus manos bajas y su voz suave. Tranquilo, tranquilo, mi amor. No te haré daño. El lince no gruñó. Ni siquiera intentó levantar una pata en advertencia. Simplemente la miró con una expresión que no pertenecía al rostro de un depredador salvaje. Una expresión de miedo, agotamiento y algo mucho más difícil de soportar, esperanza. Emitió un sonido débil y rasposo, una mezcla entre un gemido y una súplica sin aliento. Carmen sintió que su garganta se apretaba. Dio un paso atrás, con la intención de regresar a su auto por su teléfono para llamar al rescate de vida silvestre. Pero en el momento en que se dio la vuelta, la pequeña criatura reaccionó con pánico repentino.
Sus garras rasparon desesperadamente el pavimento helado mientras arrastraba su cuerpo roto hacia ella, jalándose centímetro a centímetro, dejando un rastro delgado y desgarrador detrás. No estaba tratando de atacarla. No estaba actuando como un animal salvaje. Estaba actuando como algo que tenía terror de quedarse solo para morir. Dios mío, susurró Carmen, una mano presionando su pecho. Pensaste que te estaba dejando. Se arrodilló lentamente. El lince se congeló, jadeando con fuerza, sus pequeñas costillas expandiéndose y colapsándose en ritmo irregular. Parpadeó hacia ella, y esa mirada, cansada, suplicante, confiada sin razón, trajo de vuelta un recuerdo que no esperaba. 14 años antes, su hija Lucía había encontrado un gatito callejero escondido bajo los escalones del porche, maullando por ayuda. Lucía había insistido en quedárselo, y Carmen finalmente aceptó. Ese gatito vivió con ellas durante años, a través de reparaciones de la casa, cambios de trabajo, incluso durante los meses estresantes cuando Carmen tuvo que ajustar su plan de jubilación y lidiar con costos inesperados de atención médica. Los animales habían estado allí para ella de maneras que la mayoría de la gente nunca veía. Tal vez por eso esta escena se sentía familiar. Dolorosamente familiar. No me voy, prometió. Justo entonces, el sonido de pasos y tierra crujiente se acercó. Una pareja de excursionistas, de mediana edad, vestidos con chaquetas brillantes y sosteniendo bastones de trekking, disminuyeron la velocidad cuando notaron al animal. Señora, aléjese, advirtió uno de ellos. Los linces son peligrosos, especialmente cuando están heridos. Pero el lince no se movió hacia ellos. Solo observó a Carmen, con los ojos muy abiertos, como si ella fuera lo único que lo mantenía atado a la vida. No puedo dejarlo así, dijo ella en voz baja. Los excursionistas intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos levantó un teléfono, tal vez para grabar, tal vez para llamar a alguien, pero ninguno se acercó más. Su miedo tenía sentido, pero también colocó un peso extraño sobre Carmen, haciéndole darse cuenta de que ella no era como ellos. Siempre se había sentido responsable cuando otros se alejaban. El viento se levantó de nuevo, llevando nieve en polvo a través del camino. El lince tembló violentamente. Carmen se inclinó, manteniendo su voz baja. Está bien. Voy a conseguir ayuda, pero tienes que quedarte quieto. Cuando se levantó de nuevo para recuperar su teléfono del auto, el lince se arrastró hacia adelante solo unos centímetros, pero lo suficiente como para mostrar que se negaba a dejarla salir de su vista. La desesperación en su lucha era tan cruda, tan desgarradora, que Carmen tuvo que limpiarse los ojos antes de poder ver con claridad nuevamente. Sus manos temblaban mientras desbloqueaba su teléfono. Buscó el centro de rescate de vida silvestre más cercano, rezando para que alguien respondiera rápidamente. Mientras la línea sonaba, miró hacia atrás. El lince ya no se movía. Había colapsado de costado, el pecho agitándose, los ojos medio cerrados como si se deslizara hacia un lugar que podría no dejarlo regresar. Por favor aguanta, susurró Carmen. El teléfono continuó sonando. Sin respuesta. Nadie estaba contestando. Una presión se acumuló en su pecho. Miedo mezclado con impotencia. El mismo sentimiento que había tenido una vez mientras esperaba que un médico la llamara sobre resultados médicos hace años. Esperar a que alguien más asumiera la responsabilidad nunca le había parecido correcto. El duende abrió sus ojos de nuevo, débiles y vidriosos, buscándola. Confiaba en ella. Por razones que aún no entendía, confiaba en ella. Carmen terminó la llamada y susurró. Te escucho. No me voy a ir. Se acercó de nuevo, esta vez bajándose completamente al suelo para que la pequeña criatura pudiera ver cada movimiento que hacía. El lince parpadeó lentamente e intentó levantar su cabeza, pero el esfuerzo fue demasiado. Se conformó en su lugar con respirar en su dirección, como si necesitara su presencia para mantenerse anclado.
En ese momento, el mundo se sintió extrañamente silencioso. Solo estaban ella, el lince herido y la calidez menguante de la luz del día deslizándose sobre las montañas nevadas. Los autos pasaban a lo lejos pero no se detenían. La gente miraba pero no se acercaba. Todos los demás tenían algún lugar a donde ir, algo más importante de que preocuparse. Pero Carmen se quedó. Extendió su mano, deteniéndose a solo centímetros de su cuerpo tembloroso, dándole tiempo para decidir. El lince se inclinó muy ligeramente hacia sus dedos. No lo suficiente para tocar, solo lo suficiente para mostrar que entendía que ella no quería hacerle daño. Por primera vez desde que detuvo su auto, Carmen sintió una chispa frágil de esperanza. No sabía qué depararía el mañana. No sabía si el animal podría sobrevivir. Pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. Ella no sería la que se alejara. Incluso cuando la luz del día se atenuaba a lo largo de la ruta nevada, Carmen permaneció arrodillada junto al lince herido, sin saber cuánto tiempo aguantaría su fuerza. El frío hacía que su pequeño cuerpo temblara incontrolablemente, y cada respiración temblorosa le recordaba que el tiempo no estaba de su lado. Miró nuevamente su teléfono, todavía sin devolución de llamada del Centro de Rescate de Vida Silvestre. Lo intentó 2 veces más, luego una tercera, pero cada intento llevó solo a otro timbre sin respuesta. Le hizo pensar en todas las llamadas que había hecho en su vida donde la habían puesto en espera. Consultorios médicos, reclamos de seguros, incluso esas largas conversaciones con su proveedor de pensión durante años más difíciles. Esperar ayuda nunca había traído consuelo. Ayudar a otros, sin embargo, siempre lo había hecho. Miró hacia abajo al lince. Su oreja se movió débilmente como si escuchara su voz. Quizás percibió la vacilación en su respiración. Quizás simplemente entendió que ella era su mejor oportunidad. La pobre criatura intentó levantarse de nuevo, pero sus patas traseras permanecieron flácidas y retorcidas en un ángulo antinatural. Solo logró jalar su pecho una pulgada hacia adelante antes de que su fuerza se agotara. Carmen sintió que su corazón se tensaba dolorosamente. No solo estaba herido. Estaba luchando por mantenerse vivo de la única manera que sabía. Un crujido agudo de grava interrumpió la quietud. Carmen se volvió para ver una camioneta plateada disminuyendo la velocidad cerca de la curva. Por un segundo esperanzador, pensó que alguien finalmente había decidido detenerse. En cambio, el vehículo pasó rodando junto a ella, el conductor mirando con ojos amplios e incómodos antes de acelerar de nuevo. Escuchó el motor desvanecerse rápidamente, como si el conductor no pudiera abandonar la escena lo suficientemente rápido. Otro auto siguió minutos después, un sedán oscuro con 2 jóvenes excursionistas adentro. Bajaron la ventana solo lo suficiente para hablar. Señora, no debería estar cerca de esa cosa, advirtió uno de ellos. Los linces pueden ser impredecibles. Carmen señaló hacia la pequeña criatura temblando a sus pies. Es solo un bebé, y se está muriendo. El pasajero negó con la cabeza. Los animales salvajes saben cómo manejarse solos. Debería dejar que la naturaleza siga su curso. Esa frase la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Miró al lince de nuevo, sus costillas subiendo y bajando en movimientos superficiales. ¿Era esto realmente la naturaleza siguiendo su curso? ¿O era el resultado de la conducción descuidada de alguien? La idea de dejarlo solo se sentía cruel de una manera que Carmen no podía aceptar. Había visto a demasiadas personas sufrir porque nadie se molestó en detenerse en el momento correcto. Se negaba a ser otra transeúnte que mirara hacia otro lado. Los excursionistas finalmente se fueron, dejando atrás un sentimiento hueco. El camino volvió a su habitual silencio, como si el mundo se hubiera encogido de hombros y seguido adelante. Carmen envolvió su abrigo más apretado alrededor de sí misma, deseando haber traído algo más pesado. La temperatura estaba bajando más rápido de lo esperado, y podía sentir el frío extendiéndose por sus manos.
miró al lince de nuevo. Todavía estaba luchando. Pequeños espasmos, pequeñas respiraciones, tratando de mantenerse consciente mientras su cuerpo se debilitaba. «Quédate conmigo», murmuró, aunque no estaba segura de que la pequeña criatura pudiera escucharla. Los pasos se acercaron inesperadamente desde atrás. Un hombre de unos 20 y tantos años, vestido con una sudadera azul marino y llevando un paquete bajo el brazo, caminó cautelosamente hacia ella. Su camioneta de reparto estaba estacionada a pocos metros atrás. «¿Está bien, señora?», preguntó gentilmente. Vi su auto y pensé que tal vez tenía una llanta pinchada. Carmen negó con la cabeza. «No, es este pequeñito. Está muy herido. No puedo conseguir que nadie responda en el centro de rescate». El hombre se agachó, manteniendo una distancia respetuosa del lince. Su expresión cambió de preocupación a algo como tristeza silenciosa. «Pobrecito, parece que ha pasado por el infierno». Dejó su paquete a un lado y se acercó más. «Soy Diego, por cierto. Diego Ruiz». «Carmen», respondió ella, agradecida por su presencia. «No sé qué hacer». Todos los demás simplemente pasaron de largo. Diego miró al lince pensativamente. La mayoría de la gente se asusta con la fauna silvestre. No puedo culparlos. Luego agregó. Pero alguien tiene que ayudarlo. Y ya que estamos aquí, supongo que ese alguien somos nosotros. Carmen dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Diego se quitó su sudadera con cuidado y la colocó a su lado. «Intente usar esto para mantenerlo caliente», sugirió. «Los animales pierden calor rápido cuando están heridos». El gesto la calentó más de lo que la sudadera podría hacerlo jamás. Juntos, posicionaron la tela suave cerca del lince. Carmen vaciló, insegura de si tocarlo directamente lo asustaría, pero el lince lo sorprendió a ambos. En lugar de alejarse, extendió su pata delantera débilmente, descansándola contra el borde de la sudadera. Como pidiendo consuelo, como aceptando el de ellos. «Este pequeño tiene confianza», murmuró Diego, más de la que esperaba de un gato salvaje. «¿Confianza?». La palabra hizo que algo se agitara dentro de Carmen. El lince había sido ignorado por autos, descartado por excursionistas, abandonado por el mundo. Sin embargo, en el momento en que ella se alejó, había arrastrado su cuerpo roto para seguirla. ¿Qué tipo de coraje tomaba eso? ¿Qué tipo de esperanza? Una ráfaga repentina de viento hizo que el lince se estremeciera. Carmen extendió la mano instintivamente, su mano flotando sobre su cabeza. «Está bien», susurró, su voz suave y constante. «Quédate con nosotros. No nos vamos». El lince parpadeó lentamente, el agotamiento hundiéndose más profundamente en su mirada. Acomodó su cara en el borde de la sudadera, sus pequeños bigotes rozando la tela como si saboreara el calor. Diego observó con asombro silencioso. «He visto callejeros antes», dijo suavemente, «pero nunca uno que mirara a una persona así. Es como si te conociera». Carmen no sabía qué decir. Tampoco lo entendía. Solo sabía que algo sobre este momento se sentía más pesado que una simple coincidencia. El cielo se oscureció más, empujándolos a actuar. «Necesitamos llevarlo a algún lugar seguro», dijo ella. «No sobrevivirá aquí afuera». Diego asintió. «Hay una clínica veterinaria de emergencia a unos 20 minutos de aquí. Manejan fauna silvestre a veces. Puedo ayudarte a meterlo en mi camioneta. Tendrás más espacio que en tu auto». Carmen vaciló. Podría entrar en pánico. Pero antes de que terminara de hablar, el lince intentó algo valiente. Intentó levantar su cabeza hacia Carmen y Diego, débilmente, temblando, pero inconfundiblemente alcanzando a las dos personas que no se habían alejado. La voz de Diego se suavizó. «¿Quiere ayuda, señora? No desperdiciemos la fuerza que le queda».
El empujón final llegó cuando otro auto apareció en la distancia. Sus faros lavaron brevemente la escena. El auto disminuyó la velocidad solo por un momento antes de acelerar de nuevo, desapareciendo en la curva adelante. Nadie gritó por la ventana. Nadie preguntó si necesitaban ayuda. Carmen sintió que algo se asentaba firmemente dentro de ella. Todos los demás habían pasado de largo, pero ella no lo haría. No ahora, no nunca. Miró a Diego. Está bien, dijo. Llevémoslo a la clínica. Juntos trabajaron suavemente, moviéndose lentamente para no asustar a la criatura herida. Y por razones que ninguno de ellos entendía completamente, el lince lo permitió. No atacó. No intentó morder. Simplemente observó a Carmen con ojos cansados y confiados, como si creyera que ella podía salvarlo. Momentos después, lo tenían envuelto holgadamente en la sudadera, preparándose para levantarlo en la camioneta. El viento frío soplaba más fuerte ahora, tirando del cabello de Carmen, enfriando sus dedos, pero ella apenas sentía nada de eso. Todo lo que veía era la frágil criatura respirando de manera irregular frente a ella, aún luchando, aún esperando. Y por primera vez desde que detuvo su auto, se sintió segura de que ella y Diego habían llegado a este momento por una razón. Cuando levantaron al lince suavemente del suelo, su cuerpo se hundió en sus manos con una rendición cansada. Pero sus ojos permanecieron abiertos, fijos en Carmen, como asegurándole, todavía estoy aquí. Para contribuir a nuestra comunidad de amantes de los animales, por favor dale me gusta al video, suscríbete. Escribe en los comentarios cuál es tu animal favorito. Que Dios te bendiga. Sigue amando a los animales, sigue viéndonos. La noche en la Patagonia se espesaba mientras Diego y Carmen llevaban al lince herido hacia su camioneta de reparto. La luz menguante estiraba largas sombras a través de la tierra nevada, y el frío se asentaba más profundamente en los huesos de la pequeña criatura. Su respiración salía en bocanadas cortas e irregulares, cada una más débil que la anterior. Carmen sintió que su corazón se retorcía de preocupación. No estaba segura de cuánto tiempo podría aguantar. Diego abrió las puertas traseras de la camioneta, despejando espacio entre los paquetes para que el animal pudiera acostarse sin ser sacudido. El joven se movía con una gentileza sorprendente para alguien que se veía tan robusto y cansado después de un día completo de trabajo. Acuéstalo aquí mismo, dijo Diego suavemente, palmeando una manta doblada que encontró en la parte trasera. La guardo para entregas de invierno. Pensé que podría ayudar. Carmen asintió agradecida. El lince no se resistió cuando lo acomodaron sobre la manta. No se estremeció ni gruñó. Simplemente exhaló como si este pequeño momento de calor fuera la primera bondad que había conocido en todo el día. Sus ojos se cerraron a la mitad, pero no en rendición, más como alivio. Mientras Carmen retrocedía, un temblor leve en sus manos le recordó cuán frágil era esta situación. Frotó sus palmas juntas, tratando de calentar sus dedos rígidos. El frío hacía que todo se sintiera más agudo, el miedo, la preocupación, incluso la esperanza. Antes de que pudieran subir a la camioneta, un sonido de roce captó su atención. Una mujer con botas de montaña y una mochila atada alto en sus hombros apareció en el borde del camino. Tenía cabello gris corto y un rostro severo marcado por años bajo el sol. Se detuvo abruptamente cuando vio al lince. ¿Qué están haciendo?, exigió, sobresaltada. Ese es un animal salvaje. No pueden meterlo en un auto así. Diego se enderezó, aunque mantuvo su voz calmada. Señora, está muy herido. Lo estamos llevando a la clínica de emergencia. La mujer negó con la cabeza enfáticamente. Eso es peligroso. No saben qué enfermedades puede portar, y esas cosas pueden morder sin previo aviso. Mi hermano trabaja en salud pública. No querrán arriesgarse a una infección, especialmente a su edad.
Carmen había escuchado advertencias como esa antes, sobre animales, sobre extraños, sobre cualquier cosa que requiriera un poco de coraje. Pero miró hacia la camioneta de nuevo, viendo a la pequeña criatura temblando dentro de la manta. Sus costillas se mostraban debajo de su pelaje delgado. Sus patas estaban raspadas hasta quedar en carne viva por arrastrarse por el camino. El miedo de la mujer tenía sentido, pero el miedo no iba a salvar esa pequeña vida. Es solo un bebé, respondió Carmen gentilmente. Y necesita ayuda, no miedo. La excursionista apretó sus labios, pero no discutió más. En cambio, murmuró algo entre dientes y se alejó, dejando atrás un frío más pesado que el aire nocturno. Diego suspiró. La gente se asusta. Supongo que es normal. Luego agregó. Aunque no lo hace correcto. Carmen asintió, agradecida de tener a alguien a su lado que entendiera. Había pasado gran parte de su vida ayudando a otros, vecinos con problemas económicos, amigas abrumadas con facturas de atención médica, incluso extraños que necesitaban consejos sobre papeleo de jubilación. Ayudar era simplemente quien era ella. Y ahora mismo, el lince necesitaba a alguien como ella más que nunca. Una vez que ambos estuvieron dentro de la camioneta, Diego encendió el motor. Los faros cortaron la oscuridad, iluminando el camino nevado vacío adelante. El Lens se movió ante el sonido, levantando su cabeza débilmente antes de dejarla caer de nuevo sobre la manta. Carmen se inclinó sobre el asiento para revisarlo. «Aguanta», susurró. «Vamos a conseguirte ayuda». La camioneta comenzó a moverse, sus neumáticos crujiendo sobre la nieve compacta mientras se incorporaban de nuevo a la estrecha ruta de montaña. El viaje fue constante, cuidadoso. Diego conducía lentamente para evitar sacudir al animal herido. Cada bache o parche irregular hacía que Carmen contuviera la respiración hasta que veía al lince acomodarse de nuevo. Unos minutos después del viaje, Diego habló suavemente, tratando de no sobresaltar al pequeño paciente en la parte trasera. «Sabes, la mayoría de la gente no haría lo que estás haciendo». Carmen negó con la cabeza. No se sintió como una elección. Se sintió como algo que estaba destinada a hacer. Diego asintió. «Lo entiendo». Condujeron en silencio por un rato. El camino serpenteaba a través de altos pinos cubiertos de nieve, sus ramas oscuras y amenazantes. El cielo arriba se había profundizado a un violeta apagado, la última luz desapareciendo detrás de las colinas nevadas. De vez en cuando, los faros de un auto que pasaba destellaban a través del interior de la camioneta, pero nadie disminuía la velocidad. Nadie se detenía. El mundo afuera seguía moviéndose, indiferente. Carmen mantuvo sus ojos en la pequeña forma en la parte trasera. Notó cómo la respiración del lince permanecía superficial e irregular. Le hizo pensar en su propio pasado, esos días cuando se sentaba junto a camas de hospital, esperando noticias sobre su familia, esperando milagros. La vida le había enseñado que a veces un momento de compasión importaba más que cualquier plan de jubilación o estrategia de pensión bien planeada. ¿Crees que lo logrará?, preguntó Carmen en voz baja. Diego vaciló. No lo sé, pero está luchando duro. Eso vale algo. Mientras alcanzaban un tramo de camino sin señal, la camioneta pasó junto a otro excursionista. Un joven con auriculares en sus oídos, miró la escena dentro de la camioneta con ojos amplios y alarmados antes de apresurarse por el sendero. Carmen tuvo que contener un suspiro. No estaba enojada, solo entristecida de que nadie más hubiera sentido el impulso de detenerse. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el lince de repente emitió un sonido pequeño y ahogado, no un gruñido, no dolor, algo como un llamado. Intentó empujarse hacia arriba de nuevo, moviéndose ligeramente hacia la voz de Carmen. «Te conoce», murmuró Diego con asombro silencioso. «Realmente te conoce». Carmen extendió la mano instintivamente, sus dedos rozando el borde de la manta sin tocar al lince directamente.
Está bien, mi amor. Estamos en camino. Diego giró hacia la carretera principal que conducía a la clínica de emergencia. Las luces interiores de la camioneta brillaban suavemente, proyectando un tono cálido sobre la pequeña criatura acurrucada en la manta. Por un momento, Carmen imaginó que si el lince pudiera hablar, diría algo simple, algo que había escuchado muchas veces de aquellos a quienes había ayudado a lo largo de los años: gracias por no dejarme. El letrero de la clínica finalmente apareció adelante, brillando en la oscuridad como un faro. El alivio lavó sobre Carmen tan fuertemente que sus hombros se hundieron. No se había dado cuenta de lo tensa que había estado hasta ahora. Ya casi llegamos, dijo Diego. Aguanta. El Lenz levantó su cabeza una vez más, sus ojos suaves y ligeramente desenfocados, pero inconfundiblemente observándola. Carmen colocó su mano suavemente sobre la manta, lo suficientemente cerca para dar consuelo sin agregar miedo. Esa mirada, frágil, confiada, desesperada. Permanecería con ella por el resto de su vida. La camioneta entró en el estacionamiento de la clínica y el motor se detuvo. Lo habían logrado. Y por primera vez desde que lo encontró en el camino, Carmen sintió un destello de esperanza lo suficientemente fuerte como para alejar el frío. La clínica de emergencia se encontraba en una esquina tranquila de Bariloche, su estacionamiento iluminado por solo unas pocas lámparas que parpadeaban contra el frío. Mientras Diego apagaba el motor, Carmen salió corriendo de la camioneta antes de que los faros se hubieran atenuado por completo. Su aliento se nublaba frente a ella mientras se apresuraba hacia las puertas traseras. El lince yacía inmóvil sobre la manta, tan quieto que por un segundo terrible temió que hubieran llegado demasiado tarde. Pero entonces su pecho se elevó, superficial, temblando, pero inconfundiblemente vivo. El alivio la atravesó como una calidez lenta y frágil. Dentro de la clínica, una joven recepcionista con cola de caballo levantó la vista de su escritorio, sobresaltada por la vista del lince herido en los brazos de Diego. ¿Trajeron un lince?, preguntó, medio susurrando como si la palabra misma pudiera causar problemas. Diego asintió, ajustando cuidadosamente su agarre para sostener a la criatura temblorosa. Está muy herido, dijo en voz baja. Lo encontramos arrastrándose en la ruta de montaña. La recepcionista parpadeó, aturdida por un momento, luego se apresuró al teléfono. Llamaré a la doctora Vargas. Ella maneja casos de fauna silvestre. Una puerta lateral se abrió de golpe y una mujer de unos 50 años salió. Vestía bata médica, sus mangas ligeramente enrolladas, revelando manos que se movían con una calma experimentada que solo años de práctica podían dar. Su etiqueta de nombre decía doctora Elena Vargas, un nombre que Carmen vagamente reconoció de historias de noticias locales sobre esfuerzos de rescate de vida silvestre. ¿Qué tenemos?, preguntó la doctora Vargas, su voz constante. Un lince joven, dijo Diego, colocando a Rusty suavemente sobre la mesa de examen. Atropellado por un auto, creo. La doctora Vargas se inclinó inmediatamente, su expresión cambiando de compostura profesional a preocupación genuina. Apartó el pelaje cerca de la columna de Rusty, luego examinó las patas traseras retorcidas con manos cuidadosas y firmes. Rusty emitió un sonido débil, más aire que voz, y Carmen instintivamente dio un paso adelante. ¿Tiene mucho dolor?, preguntó suavemente. Muchísimo, respondió la doctora Vargas. Pero está aguantando. Eso ya me dice algo importante. ¿Qué le dice?, preguntó Diego. Que quiere vivir. Las palabras llenaron la sala con una esperanza frágil, pero solo por un momento. La doctora Vargas retrocedió y hizo un gesto hacia la sala de rayos X. Obtengamos una imagen más clara. El equipo se movió rápidamente. Rusty fue transferido a la mesa de imágenes, su pequeño cuerpo empequeñecido por el gran equipo. Carmen se paró detrás del vidrio protector, observando mientras la máquina cobraba vida.
Cada clic y vibración resonaba a través de ella, apretando algo profundo en su pecho. Cuando las radiografías aparecieron en la pantalla, no entendía completamente lo que estaba viendo, solo un enredo de líneas y sombras. Pero la doctora Vargas sí. Su silencio habló volúmenes antes de que dijera una sola palabra. «Dios mío», murmuró. Carmen se acercó más. «¿Qué pasa?». La doctora Vargas señaló una de las imágenes. «Aquí, ¿ve esto?». Trazó la curva de la columna vertebral. Está roto justo a través de la región lumbar. Las vértebras están desalineadas. Y aquí, tocó otro punto. Hay sangrado interno, moretones significativos, posiblemente daño nervioso. Diego exhaló bruscamente. ¿Eso se puede arreglar? La doctora Vargas no respondió de inmediato. Estudió las imágenes de nuevo, luego cruzó sus brazos. Este es un trauma severo, el tipo que generalmente deja a un animal incapaz de caminar. Sus patas traseras pueden estar completamente paralizadas. A juzgar por la forma en que se arrastró, ya ha perdido la mayor parte de la función nerviosa. Carmen tragó saliva con dificultad, su voz tembló. Pero está vivo. Eso debe significar algo, ¿no? Lo hace, dijo la doctora Vargas gentilmente. Significa que ha luchado mucho para llegar aquí. Pero la verdad es... Hizo una pausa como si sopesara cuánto decir de una vez. Sus posibilidades no son buenas. El silencio se instaló sobre la sala como una manta pesada y sofocante. Carmen sintió que sus rodillas se debilitaban. Se agarró del borde del mostrador para estabilizarse. Rusty, aún acostado sobre la mesa de imágenes, abrió sus ojos justo entonces. Miró directamente hacia ella como si percibiera el miedo creciendo en la sala. Su mirada era débil pero constante, casi suplicante. «No siguió», susurró Carmen. «Se arrastró hacia mí. Ha estado luchando desde el momento en que lo vimos. Tiene que haber algo que podamos hacer». La doctora Vargas suspiró en voz baja. «No les mentiré. La cirugía es la única opción. Sin ella, no durará mucho. Pero incluso con cirugía». Vaciló. Hay menos del 7% de posibilidades de que recupere el uso de sus patas traseras. Tal vez incluso menos. El número se sintió como un golpe en el pecho. ¿7%? Repitió Diego suavemente. Eso es casi nada. Pero es algo, dijo Carmen rápidamente, su voz más firme de lo que se sentía. Es más que cero. La doctora Vargas asintió. Lo es, pero deben entender, esta cirugía es intensa y costosa. Toma horas. Hay riesgo de complicaciones, infección, insuficiencia respiratoria, e incluso después de la cirugía, la recuperación sería larga. Meses de cuidado, equipo especializado, fisioterapia. Algunos de esos costos no están cubiertos por el seguro médico estándar. Carmen apenas escuchó la última parte. Sus ojos permanecieron en Rusty. Parpadeó lentamente, su respiración superficial pero rítmica. No se estaba rindiendo. Todavía no. Por favor, dijo Carmen suavemente. Haga lo que pueda. La doctora Vargas encontró su mirada con una suavidad que llevaba años de compasión. Haré mi mejor esfuerzo, pero antes de proceder. Se acercó un poco más. Deberían saber algo más. Carmen se preparó. Si esto fuera cualquier otra persona, dijo la doctora Vargas en voz baja, habría recomendado la eutanasia para prevenir más sufrimiento. Pero este pequeño. Miró hacia Rusty. La forma en que aguantó el tiempo suficiente para alcanzarlos, la forma en que luchó. He visto animales en peor estado sobrevivir porque alguien creyó que podían. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Carmen antes de que pudiera detenerla. Diego colocó una mano en su hombro. No demasiado firme, no demasiado suave. No estás sola en esto, le dijo.
La doctora Vargas dio un pequeño asentimiento. Prepararé el quirófano. Si están seguros de que quieren seguir adelante, operaré esta noche. Carmen inhaló profundamente. El peso de la decisión presionaba fuertemente sobre ella, pero la elección se sentía extrañamente simple. Una pequeña vida yacía adelante, colgando de un hilo. Una vida que había gateado, sangrando, aterrorizada, desesperada por alcanzarla. Estoy segura, dijo. Sálvelo. La doctora Vargas dio un asentimiento solemne. Comenzaremos de inmediato. Mientras el equipo preparaba la sala de operaciones, Rusty fue movido gentilmente a una mesa estéril. Parpadeó hacia Carmen y un sonido suave y frágil escapó de su garganta. No era miedo. No era dolor. Era confianza. El tipo de confianza que une vidas de maneras silenciosas que cambian la vida. Carmen se inclinó cerca del vidrio mientras lo llevaban a cirugía. Aguanta, susurró. Estoy aquí. Me quedo. Y no te dejaré ahora. Rusty cerró sus ojos. Diego se paró a su lado en silencio. Afuera, el viento frío presionaba contra las ventanas de la clínica. Pero adentro, la esperanza, por pequeña que fuera, finalmente tenía un lugar para crecer. El pasillo fuera de la sala de operaciones se sentía más frío que el aire nocturno del que Carmen y Diego acababan de venir. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre sus cabezas, proyectando un resplandor pálido sobre el piso de linóleo. Las enfermeras se apresuraban de un lado a otro con urgencia silenciosa, sus pasos resonando en un ritmo que le recordaba a Carmen cuán frágil era el tiempo cuando una vida colgaba en el equilibrio. Rusty ya había sido llevado adentro. El último vistazo que tuvo de él fue su pequeño cuerpo acostado sobre una mesa de metal estéril, sus ojos cerrándose lentamente mientras la anestesia tomaba efecto. Era una vista que presionaba contra su corazón como un peso que no podía levantar. Diego estaba a su lado, apoyándose ligeramente en la pared, las manos metidas torpemente en sus bolsillos. Había cancelado el resto de su ruta de entrega sin pensarlo dos veces, diciéndole a su supervisor que tenía una emergencia. No estaba seguro de si se metería en problemas por ello más tarde. Las empresas en estos días eran estrictas con los horarios y la responsabilidad del seguro. Pero no le importaba. Algo sobre la forma en que Carmen y ese pequeño lince se miraban el uno al otro había hecho que alejarse se sintiera mal. ¿Te sientes bien?, preguntó suavemente. Carmen asintió, aunque sus manos temblaban. Lo estoy intentando. Solo que no esperaba que me golpeara tan fuerte. Diego dio una pequeña sonrisa comprensiva. Cualquiera con corazón sentiría lo mismo. Ella apreció las palabras, pero no calmaron el nudo en su pecho. Miró a través de la pequeña ventana cuadrada en la puerta del quirófano. No podía ver mucho, solo destellos de movimiento, siluetas del personal moviéndose deliberadamente. La doctora Vargas estaba adentro, preparando instrumentos quirúrgicos. Los olores familiares de antiséptico y metal llenaban el pasillo, arrastrando a Carmen de vuelta a recuerdos que prefería no revisar. Visitas al hospital, noches pasadas en salas de espera, momentos cuando la esperanza se sentía tan frágil como un hilo. Los minutos pasaban lentamente. Una enfermera se acercó con 2 tazas de agua tibia. Pensé que podrían necesitar esto mientras esperan, dijo amablemente. Va a ser una noche larga. Gracias, dijo Carmen. Se sentaron en la pequeña área de espera al otro lado del pasillo. Diego sostuvo la taza tibia entre sus palmas. Carmen sostuvo la suya sin beber, mirando hacia abajo el vapor que se arremolinaba como un recordatorio débil de que la calidez todavía existía en algún lugar más allá de la fría ansiedad que la llenaba. ¿Qué te hizo detenerte?, preguntó Diego después de un momento de silencio. Ella tomó un aliento lento. He visto a demasiadas personas mirar hacia otro lado cuando alguien está sufriendo.
Tal vez es naturaleza humana, o tal vez nos hemos vuelto demasiado cautelosos o demasiado ocupados preocupándonos por pensiones, planes de jubilación, facturas de seguro. Suspiró suavemente. Pero la compasión no debería depender de la conveniencia. Si una vida te necesita, no importa cuán pequeña sea, te detienes. Ayudas. Diego asintió pensativamente. Supongo que tienes razón. Otra ola de silencio los lavó. La mirada de Carmen volvió a la puerta del quirófano. Imaginó el pequeño cuerpo de Rusty sobre esa fría mesa de metal, rodeado de herramientas y máquinas demasiado grandes para él. Se sentía injusto como algo tan joven podía ser forzado a tal batalla. A través de la ventana vio un movimiento rápido de manos. Una de las enfermeras levantó su voz ligeramente. No podía escuchar las palabras, pero la urgencia en ellas hizo que Carmen se pusiera de pie. ¿Qué está pasando?, susurró. Diego también se levantó, observando mientras el personal se apresuraba alrededor de la mesa. Una máquina emitía pitidos rápidamente, luego se estabilizaba, luego emitía pitidos nuevamente. La incertidumbre en esos sonidos hizo que la respiración de Carmen se entrecortara. Adentro, la doctora Vargas se inclinó sobre Rusty con una intensidad enfocada. Aunque Carmen no podía escuchar nada, podía decir que algo no iba según lo planeado. ¿Está bien?, logró decir, aunque nadie fuera del quirófano podía saberlo todavía. Una técnica que pasaba hizo una pausa, mirando hacia la puerta. Es una cirugía delicada, dijo gentilmente. Las reparaciones espinales pueden ser impredecibles. Pero está en buenas manos. Carmen se hundió de nuevo en su silla. Su corazón se sentía más pesado por segundos. Es solo un bebé, susurró. No debería tener que luchar así. Diego se sentó a su lado de nuevo. Si ha llegado tan lejos, es fuerte, más fuerte que la mayoría. Ella apreció la tranquilidad, pero sus pensamientos estaban enredados en el miedo. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Lince arrastrándose por el camino, las garras raspando contra el pavimento helado, negándose a rendirse incluso cuando cada respiración debió haber sentido como agonía. Ese tipo de determinación no venía solo del instinto. Venía de algo más profundo, algo que no podía poner en palabras. Después de lo que pareció una hora, la silueta de la doctora Vargas se movió más cerca de la ventana. Habló con el anestesiólogo, luego regresó a la mesa de operaciones. Carmen observó ansiosamente mientras la doctora ajustaba una herramienta, luego hizo una pausa, su postura de repente rígida. Los monitores dentro emitieron un patrón de pitidos que no sonaban como el ritmo constante de antes. «¿Oh no?», respiró Carmen. Una de las enfermeras adentro se movió rápidamente, entregándole a la doctora Vargas una pieza de equipo. Otra enfermera ajustó la posición de Rusty. La urgencia en sus movimientos envió un escalofrío por la columna de Carmen. «¿Está él?», comenzó Diego. «No lo sé», susurró Carmen. Ambos se acercaron más a la ventana, aunque sabían que no se les permitiría entrar. Todo lo que podían hacer era observar las siluetas frenéticas. Dentro del quirófano, el pequeño pecho de Rusty había dejado de moverse durante unos segundos. Su frágil latido había parpadeado peligrosamente bajo. La doctora Vargas se inclinó más cerca, emitiendo una instrucción que ni Carmen ni Diego podían escuchar. El anestesiólogo ajustó algo en el monitor. Luego, después de unos segundos tensos que se sintieron como una eternidad, el pecho de Lince se elevó de nuevo, lentamente al principio, luego más constantemente. Carmen presionó una mano contra su corazón. «Gracias a Dios». Diego dejó escapar un largo aliento. Todavía está luchando. La energía dentro del quirófano cambió. El movimiento frenético se calmó en un enfoque deliberado nuevamente. La doctora Vargas reanudó la reparación de la vértebra fracturada usando pines de metal para estabilizar la columna con precisión que venía de décadas de experiencia.
El tiempo se difuminó. 10 minutos se sentían como una hora. Una hora se sentía como 10. Se suponía que la cirugía tomaría 3 horas como máximo, pero para cuando la doctora Vargas finalmente salió del quirófano, su gorro quirúrgico estaba húmedo de sudor y sus ojos estaban llenos de una esperanza exhausta. Carmen se levantó inmediatamente. Doctora. Vargas se quitó su mascarilla. Logró pasar la cirugía. Las rodillas de Carmen casi cedieron. Oh, gracias. Muchas gracias. Diego pasó una mano por su cabello, soltando una risa temblorosa de alivio. Pequeño tipo duro. Pero entonces la voz de la doctora Vargas se suavizó. La cirugía salió tan bien como podríamos haber esperado, considerando la gravedad del daño, pero debemos ser honestos. Sus posibilidades de recuperar el uso completo de sus patas traseras son extremadamente bajas, tal vez 10% en el mejor de los casos. Carmen respiró lentamente. Había esperado esto. Se había preparado para ello. Pero escucharlo en voz alta aún dolía. ¿Qué hay de sobrevivir?, preguntó. Eso depende del control de infecciones, la respuesta nerviosa y su fuerza, respondió la doctora Vargas. Pero el hecho de que luchara durante la cirugía, eso es notable. No se está rindiendo. Carmen miró a través de la ventana nuevamente. Rusty yacía envuelto en mantas calientes, su pequeño pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Su cuerpo estaba quieto, pero no sin vida. Ya no. La doctora Vargas continuó. Necesitará días de monitoreo, tal vez semanas, y después de eso, fisioterapia, apoyo especial. Es un camino largo. Carmen asintió lentamente. Lo tomaremos un día a la vez. Diego le sonrió. Tienes suerte de que lo encontraras. Carmen negó con la cabeza gentilmente. Creo que yo soy la afortunada. No muchas vidas te dan una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Giró su mirada de nuevo hacia Rusty, su corazón hinchándose con una resolución silenciosa que se sentía más fuerte que el miedo. Él había arrastrado su cuerpo herido a través de un solitario camino nevado de montaña porque creía que alguien se detendría. Y ahora ese alguien, ella y Diego. Estaban aquí, y no iban a ninguna parte. La primavera llegó silenciosamente a Bariloche, el tipo de primavera que se deslizaba en brisas suaves y mañanas frescas, trayendo justo suficiente calor para recordarle a la gente que el invierno no duraba para siempre. La nieve en los techos se derretía en cintas plateadas que goteaban por los canalones, y la luz del sol encontraba su camino a través de los altos pinos fuera de la casa de Carmen. Habían pasado casi 6 meses desde la noche en que Rusty fue llevado de urgencia a cirugía. 6 meses de curación cuidadosa, progreso lento y pequeños milagros que se cosieron en la tela de cada día. Rusty ya no vivía detrás de paredes de vidrio o bajo lámparas de hospital. Su recinto ahora se encontraba dentro del salón con chimenea de Carmen, un espacio amplio lleno de alfombras suaves, mantas, plantas en macetas y la comodidad constante de tardes tranquilas. Su carrito de movilidad, un marco pequeño y liviano con correas acolchadas para sus cuartos traseros, se apoyaba cerca, listo para cuando quisiera explorar la habitación. Le tomó semanas ajustarse al carrito, pero una vez que lo hizo, se convirtió en parte de él. Se movía con velocidad sorprendente, casi como si hubiera reclamado algo que alguna vez pensó perdido. Cada mañana, Rusty se despertaba antes que Carmen, estirando sus patas delanteras con un pequeño resoplido decidido antes de empujar el borde del recinto con su pata. Carmen sonreía, se ponía sus pantuflas y lo saludaba con las mismas palabras cálidas. Buenos días, mi amor. ¿Listo para el día? Había reorganizado su hogar para hacerle espacio, despejó esquinas desordenadas, agregó rampas e instaló puertas de seguridad tal como lo había hecho una vez cuando su hija era pequeña. Su presupuesto era ajustado, especialmente después de pagar por ajustes en el hogar, visitas al veterinario y sesiones de terapia continuas.
Se encontraba revisando su papeleo de jubilación tarde en la noche y repensando su plan de pensión. Pero cada vez que miraba los ojos brillantes de Rusty o sentía que empujaba su rodilla con afecto, la preocupación aflojaba su agarre. Algunos costos no eran cargas. Eran regalos que hacían una vida más completa. Rusty había crecido desde la noche en que lo encontró. Su pelaje se había espesado, sus rayas profundizado, y sus ojos tenían una confianza que no había estado allí durante esos primeros días asustados. Todavía no podía mover sus patas traseras, pero ya no parecía lamentar lo que había perdido. Los animales no se lamentaban como los humanos. Vivían en el presente, encontrando alegría en cualquier movimiento que pudieran manejar, cualquier calidez que los rodeara, y Rusty tenía mucha calidez ahora. Diego visitaba a menudo, generalmente después de que su ruta de entrega terminaba. Rusty siempre reconocía el sonido de los pasos de Diego, levantándose emocionadamente sobre sus patas delanteras. Cuando Diego entraba al salón, Rusty se arrastraba hacia adelante o rodaba ansiosamente en su carrito, haciendo sonidos suaves de chirrido que eran inconfundiblemente felices. Se había convertido en un ritual para Diego traer un regalo, un juguete suave, un trozo de pollo fresco, o incluso solo unos minutos de rasguños gentiles detrás de las orejas de Rusty. «Lo has mimado», le dijo Carmen en broma una vez. Diego sonrió. «Creo que se merece un poco de mimo». Una tarde templada, Carmen estaba sentada en la mesa de la cocina, ordenando papeles, cuando escuchó el familiar estruendo del carrito de Rusty rodando por el piso del salón. Se volvió para verlo empujándose hacia la puerta de vidrio corrediza que daba al patio. Sus patas delanteras presionaron contra el vidrio, sus bigotes temblando con curiosidad. «¿Quieres salir?», preguntó, levantándose de su silla. La doctora Vargas había aprobado el tiempo al aire libre supervisado hace semanas, pero Carmen todavía trataba cada sesión con cuidado. Abrió la puerta corrediza y levantó a Rusty gentilmente, llevándolo afuera antes de colocarlo sobre una estera acolchada ancha bajo un arce. El aire olía a tierra fresca y flores brotando. Los pájaros parloteaban en las ramas arriba. Rusty levantó su cabeza hacia el sonido, respirando profundamente, sus orejas moviéndose en todas direcciones. «¿Este es tu mundo también?», susurró Carmen, acariciando su pelaje. «Incluso si se ve diferente de lo que solía ser». Rusty se bajó sobre la estera, las patas delanteras estiradas cómodamente. Parpadeó hacia el cielo como si volviera a aprender cuán ancho era. Con el tiempo, cambió su peso, tratando de levantar su pecho más alto. No podía trepar árboles ni saltar a través de arbustos altos, pero podía sentir el sol calentar su pelaje. Podía ver el viento ondular a través de las hojas. Podía escuchar el zumbido de la vida rodeándolo, y a veces eso era suficiente. Después de unos minutos, pasos se acercaron desde la puerta lateral. Diego apareció con una pequeña bolsa colgando sobre su hombro. Rusty se animó al instante, emitiendo un sonido suave que hizo sonreír a Diego. «Ahí está mi chico», dijo calurosamente. «¿Disfrutando del día, eh?». Se arrodilló junto a Rusty, frotando la parte superior de su cabeza en ese lugar familiar que siempre hacía que el lince se apoyara en su mano. Carmen los observó con una sonrisa suave. «Ustedes dos actúan como viejos amigos». «Somos viejos amigos», respondió Diego. «Solo nos conocimos más tarde en la vida». Alcanzó la bolsa y sacó un nuevo arnés especialmente diseñado para estabilidad y comodidad. «Pensé que esto podría darle más apoyo, menos tensión en su pecho». Carmen lo aceptó agradecida. «Siempre piensas en las cosas que olvido». «Por eso somos dos», dijo Diego simplemente. Le colocaron el nuevo arnés a Rusty cuidadosamente. Lo toleró bien, empujándose erguido en una posición medio sentada antes de usar sus patas delanteras para moverse hacia adelante. Diego estabilizó el carrito detrás de él. «Míralo ir», susurró con orgullo. Pasaron la tarde en el patio.
Rusty se movía lentamente pero deliberadamente a través de la estera acolchada, ocasionalmente deteniéndose para oler la brisa o ver una ardilla correr a lo largo de la cerca. El mundo era más grande de lo que su cuerpo le permitía recorrer, pero exploraba cada centímetro que podía, saboreando la paz de la vida que tenía. Más tarde, cuando el sol bajó y pintó el cielo en tonos de rosa y dorado, Carmen llevó a Rusty de vuelta adentro. Lo colocó gentilmente sobre su alfombra favorita cerca de la ventana del salón, donde se acomodó con un suspiro contento. Diego se quedó junto a la puerta, observándolo. «Sabes», dijo en voz baja, «está más feliz que la mayoría de los animales que he visto en santuarios». «Creo que sabe que está en casa», respondió Carmen. Diego asintió. «Te eligió a ti, y tú lo elegiste a él. Eso hace toda la diferencia». Mientras la tarde se profundizaba, la casa se volvió silenciosa. Carmen preparó una taza tibia de té, luego se sentó junto a Rusty mientras descansaba. Acarició su pelaje en movimientos lentos y gentiles, dejando que la comodidad del momento se asentara a su alrededor. «Has llegado tan lejos», susurró. «Desde ese camino frío y nevado, arrastrándote hacia la única persona que se detuvo, hasta este hogar cálido donde eres amado». Rusty levantó su cabeza ligeramente, presionándola en su mano. Carmen sonrió. «Importas, Rusty. Siempre lo hiciste». Afuera, los últimos rayos de luz del día se desvanecieron detrás de los pinos. La vida no había devuelto a Rusty a la naturaleza. En cambio, lo había devuelto a algo más humano, algo construido de compasión, resistencia y una creencia inquebrantable de que cada vida merecía una oportunidad. Rusty cerró sus ojos pacíficamente, rodeado de calidez, seguridad y el zumbido silencioso de un hogar que se había convertido en su mundo. Un mundo donde por primera vez no tenía que arrastrarse detrás de la esperanza. Esta había regresado a él. Y todo porque una extraña finalmente se detuvo.